Hace unos miles de años, en un pequeño cenáculo de Jerusalén, Jesús de Nazaret se encontraba entre sus 12 discípulos, en una reunión de la cual la mayoría de presentes no sabía que sería la última. Una de las noches más importantes de la religión que sin duda alguna marcaría un momento histórico para el mundo. Ante la repartición del pan y el vino, Jesús recitó la bendición de la comida, estableciendo el sacramento central de la fe cristiana, la Eucaristía. Sin embargo, aquello no sería el único evento que marcaría la noche. Tras la bendición de los alimentos, Jesús decretó entre sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría, y esta declaración no había causado más que reacciones confusas entre los presentes. Y así como había dicho, su visión se había cumplido. Judas besó su mejilla y lo entregó por 30 monedas de plata. La última cena de Jesús es uno de los pasajes bíblicos más importantes de la religión cristiana, ya que este mismo le abre las puertas totales a esta etapa de la vida de Jesús, el inicio de su pasión. Un pasaje que trasciende hasta los tiempos de hoy y que fue la inspiración para distinguidos artistas en el mundo, de distintos países y de distintas épocas de la historia. Acompáñenos a explorar la evolución de esta pintura a través de los tiempos y, por supuesto, permítanos contarle acerca de las maneras impresionantes que usaron nuestros artistas para llevarlo a cabo. En 1452, Italia había visto nacer a uno de los pintores no solo más importantes del Renacimiento, sino de la historia del arte, un hombre que llevaba por nombre Leonardo da Vinci. Un personaje que vino a cambiar el mundo artístico, a como lo conocían. Esto lo ayudó a ser considerado como uno de los grandes pintores de todos los tiempos, debido a sus grandes ideas ante las creaciones de sus pinturas. Sin embargo, uno de los factores más atrayentes son sin duda el recorrido que tuvo que hacer para dar con su objetivo y lograr la maestría que hoy en día podemos ver en museos de alto renombre. Y cómo no, permítame traer una de sus mejores creaciones, no solo por su magnífico acabado, sino también por su increíble uso de la perspectiva, las técnicas empleadas y, por supuesto, aquella aura enigmática que la rodea. Hablemos entonces de una de las obras pictóricas más importantes que nos dio el 480, La Última Cena, hecha por Leonardo da Vinci. Durante el año 1495, el conocido duque de Milán, Ludovico Sforza, con el cual había trabajado antes, le encarga esta obra para el refectorio del convento Santa María delle Grazie, justo en la pared norte de este lugar. El mecenas solicitó que representara la última cena que había compartido Jesús con sus discípulos, antes de su encarcelación y posterior a esto, su muerte. Al comprender lo que le pedía el duque, no vaciló para comenzar a investigar, boceteando rostros y cuerpos, a medida que su creatividad avanzaba, aplicando técnicas artísticas usadas durante su periodo. Para el momento de su ejecución, la iglesia era una institución de gran importancia en el arte, ya que la mayoría de las pinturas del momento eran realizadas con temas religiosos, y los mecenas mayormente venían de aquella institución. El cuadro representa un mensaje en particular por parte de Jesús, el servir con humildad y amor a los demás. Da Vinci consigue plasmar este mensaje en su pieza. Sin embargo, ser una de las obras pictóricas más importantes de la historia no la dejó exenta del tiempo. Lamentablemente, por su ubicación, la obra sufrió un gran deterioro por la humedad y el empleo de una nueva técnica usada por Leonardo, la cual consistía en pintar óleo sobre yeso. No le otorgó la perseverancia necesaria para que hoy en día la encontráramos como hace 5 siglos. Este mural cuenta con un tamaño de 4.6 metros de alto por 8.8 metros de largo
lo que le da una gran y apaisada escala, lo que nos lleva a tener una relación íntima con la pieza, por su gran volumen en los personajes, que los hace ver majestuosos. La Última Cena esconde un sinfín de detalles hechos por el artista. Entre sus personajes, es fácil captar que el que tiene el peso de la obra es la figura del medio, Jesús de Nazaret, quien está vestido con los colores azul y rojo. Sin embargo, esto no es lo que más llama la atención, ya que desde la cabeza de Cristo se extiende todo un juego de perspectiva impresionante que toma la escena y la crea a profundidad. A pesar del deterioro de la pintura, esta se ha consagrado como una de las obras más importantes del 480, y tomando en cuenta que esta misma pudo haber sufrido ciertos daños a través del tiempo, aún se mantiene impregnada en aquella pared del convento Santa María de Legrezier. Es el año 1573. Han pasado exactamente 75 años desde la creación de una de las magníficas obras de Leonardo da Vinci, La Última Cena. El monasterio de San Giovanni y Paolo ha sufrido un grave accidente entre sus instalaciones. Un fuego se ha extendido por toda el área, dañando consigo algunas de las zonas de este importante convento, siendo el comedor una de las víctimas por las ardientes llamas del incendio, perjudicando la existencia de algunas obras yacientes en el lugar, entre esas, un cuadro hecho por Tiziano sobre la Última Cena. Los dominicos residentes de este convento no saben qué hacer. Sin embargo, han escuchado hablar acerca de un pintor de Verona, uno el cual emplea una paleta de colores tan brillantes que es capaz de deslumbrar hasta el ser más ignorante en el ámbito, y el deseo de que este artista decore una de las paredes del refectorio los llena de entusiasmo. Interceden ante él y le piden que sustituya aquella obra dañada tras la tragedia, y aquí es donde entra uno de los pintores más importantes del manierismo italiano, quien tenía por nombre Paolo Cagliari, o mejor conocido como el Veronés. Con un lienzo de más o menos 555 centímetros de ancho y entre 1280 y 1310 centímetros de alto, el Veronés pintó una de sus más grandes obras. Es casi imposible no poder sumergirse entre los brillantes colores que nos presenta la obra. Es tanta su inmensidad y magnificencia que es fácil quedarse atrapado entre las grandes columnas que se alzan para dividir la composición en tres partes, y por supuesto, cómo dejar de lado aquel fondo que es ocupado por la ciudad de Venecia. Sin embargo, lo que más llama la atención de todo el cuadro es el cúmulo de personas que lo ocupan. Vestidos con ropajes no acordes a la época de Cristo, acompañan a este durante lo que parece ser su última cena, algunos dándole la espalda, otros pareciendo sumamente indiferentes. Incluso la aparición de un perro que parece mirarlo pacientemente es impresionante. Pero para mal, esta nueva representación de la obra marcaría la vida del pintor y, por supuesto, a su obra. Tras el Concilio de Trento, hecho en 1545 y 1563, se establecieron algunas normas para la población italiana en aquel entonces. Entre aquellas normas estaba una en particular que provocó el juicio del Veronés: respetar cada uno de los pasajes de la Biblia. La pintura de Cagliari había causado gran indignación para el Santo Oficio, como consecuencia, llevándolo a juicio por herejía. El autor de la obra defendió su trabajo hasta cierto punto. Sin embargo, el juicio solo terminó al llegar a un acuerdo. La pintura no podría ser expuesta a menos que se le cambiara el nombre, y de ahí el título de Cena en casa de Levi acompaña la obra hasta el día de hoy. Permitiéndonos dar un gran salto en el tiempo, nos posicionaremos en el siglo XX. Han pasado exactamente 382 años desde la polémica pintura creada por el Veronés,
y tras diversos cambios que azotaron al continente durante este tiempo. A comienzos del siglo, se comenzaron a ver las primeras chispas de técnicas totalmente diferentes a las que estaban acostumbradas las personas de ese instante. Los artistas de aquel entonces estaban encontrándose con el génesis de una nueva era para el arte, las vanguardias. A mediados de este mismo siglo, tras la tragedia de la Primera Guerra Mundial, justo en 1924, André Breton publica el Manifiesto del Surrealismo en París, dándole la bienvenida a una de las vanguardias más impactantes de la historia del arte, el surrealismo, trayendo consigo infinidad de artistas que dejaron una pequeña marca en la historia del arte. Sin embargo, en España, el nombre de Salvador Dalí estaba sonando en cada rincón del país. Un hombre amante de las matemáticas, ciencias y la biología molecular, el cual componía cuadros impresionantes ante el ojo humano. Fue uno de los artistas más destacados de la época. Nacido un 11 de mayo del año 1904, Salvador Dalí estuvo interesado desde joven en el arte, pasión a la que le dedicó casi toda su vida, conociendo nuevas técnicas y diferentes estilos. Al pasar los años, este artista estaría experimentando su etapa atómica, en el cual se había declarado seguidor del catolicismo, y es en 1955 cuando presenta uno de sus cuadros que, a pesar de no ser uno de los más reconocidos entre sus obras, es igual de importante, La Última Cena, una composición que reinterpreta una de las obras de Leonardo da Vinci, pero que a su vez es sumamente distinta. En un lienzo de 167 centímetros de ancho y 268 centímetros de alto, Dalí nos presenta a Jesús entre lo que parecen ser sus 12 discípulos con la cabeza agachada, con un curioso fondo marítimo que se muestra a través de altas ventanas. Cristo parece estar dentro de un dodecaedro, un poliedro de 12 caras. La paleta de colores utilizada está entre los marrones y grises. Además de esto, agregando que el sol que pretende esconderse en el horizonte y ese torso desnudo que se encuentra encima de los presentes. Son algunos detalles que no se pueden dejar pasar por desapercibido. La obra ocupa un lugar en la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., compartiendo con diversas obras de grandes artistas. Dalí nos trajo consigo impresionantes obras y, por supuesto, esta Última Cena no es, ni de lejos, una de las composiciones menos magníficas del artista. Da Vinci nos mostró una composición piramidal entre la figura de Jesús y dos de sus discípulos quienes se encontraban a sus costados. Con una perspectiva lineal y un punto de fuga en la cabeza de Cristo, permitió un buen equilibrio del cuadro. Leo logra enfatizar en el personaje de Jesús gracias a las ventanas que tiene en el fondo, dándole luz mientras que los apóstoles se mantienen en las sombras. Por otro lado, el Baronés repartió esta composición en tres espacios mediante aquellas columnas clásicas, implementando varios puntos de fuga para mantener el equilibrio en el cuadro. El Veronés quiso crear un contraste entre el ambiente mundano con la figura central de Cristo, utilizando también una ciudad de fondo que nos muestra la profundidad del espacio, mientras que Dalí plasmó la pintura a partir del número de oro, e influenciado por su técnica, utilizó elementos matemáticos, oníricos y simbólicos para su obra. Un punto importante es el decaedro, el cual crea un espacio tridimensional en la composición. Adentrándonos con el tema del color, los tres artistas fueron distintos ante la paleta de tonos implementados. Leonardo utilizó un equilibrio entre tonos oscuros y en algunos casos unos vivos, pero Jesús es el único que tiene dos de los colores más llamativos, azul y rojo. El Veronés estuvo más influenciado por la paleta manierista, usando tonos brillantes que resaltan en la pintura. Sin embargo, Jesús aún mantenía los mismos colores que Da Vinci había implementado en su obra. Pero esto se rompe al encontrarnos con el artista surreal, quien empleó mayormente colores marrones y grises, regalándole a la pintura una sensación de inquietud y seriedad. Jesús parece con el cabello rubio y sin barba, con una túnica totalmente blanca. En cuanto a la técnica, Leonardo fue el único que empleó una diferente, el óleo sobre yeso al fresco. Claro que, a pesar de que el Veronés y Dalí utilizaron óleo sobre lienzo, sus aspectos iban arraigados a sus épocas. Sus escalas son apaisadas. Sin embargo, con Da Vinci podemos notar cómo los personajes son más grandes que una persona de estatura estándar, en cambio con el Veronés es distinto, debido a que la escala de los personajes se acerca a la de un humano real, y por el contrario, la escala utilizada por Dalí es mucho más pequeña.
Estos magníficos artistas pudieron demostrar su destreza en cada una de las composiciones analizadas, y a pesar de haberse empleado técnicas distintas de cada periodo correspondiente del autor, la majestuosidad de las obras será algo que perdurará en el tiempo.